tal? Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Está sintonizando el 10:40 de AM. Recuerda que también puedes escucharnos vía internet en la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos conectados en unos momentitos más a través del chat para que puedas hacernos todos tus comentarios, preguntas, participaciones en general. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los destinos del deseo de la maternidad. Seguimos en el tema alrededor de la maternidad, y si tienes alguna aportación que hacernos, alguna participación, pregunta, comentario, queja, puedes comunicarte ya sea a través del chat que vamos a estar en unos momentitos. También está el Twitter, que es @desde-tu-mirada, y medios no electrónicos. Tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, también una línea nacional sin costo, el 01807 27 54 20, para que puedas participar en el tema. ¿Cuáles son los destinos del deseo de la maternidad? Creo que en otros temas ya hemos tocado en muchas ocasiones el hecho de que el hijo viene al mundo a través, digamos que se le tiene ya preformado un espacio y hasta cierta medida también una identidad en el deseo de los padres. Aun cuando no son planeados, los hijos, hay un deseo que les antecede y que en ese antecederles les signa de alguna manera a su persona, a su identidad, a la manera. Es como pensarlo, para ponerlo en términos muy básicos, sería como pensar en esta idea que ya tiene previa la mamá y el papá acerca de cómo se va a llamar ese niño o esa niña. Si es niño, se va a llamar de tal forma; si es niña, se va a llamar de tal otra forma. Si te das cuenta, suena, a lo mejor es algo que suena tan común que lo pasamos por alto, pero le estás poniendo nombre. Un ente que aún no existe en el mundo ya tiene nombre previamente a existir. Entonces, de esa misma manera, se va formulando en el deseo de estos padres un lugar preexistente que va a determinar en gran medida la identidad de esta personita, de esta nueva personita. ¿Y por qué digo que aún en los casos en los que no se es planeado el embarazo? Bueno, pues porque, como ya te lo hemos comentado muchas veces, un embarazo no es algo que suceda por accidente. Un embarazo se necesitan hacer una serie de cosas muy específicas para poder una mujer quedar embarazada. No es como coger un resfriado, no es como tropezarte y rasparte las rodillas. Se necesita una secuencia de situaciones muy precisas para que la mujer quede embarazada, y además, aún después de eso, decida si en efecto tener a ese hijo. Puede decir la mujer que se sintió obligada por condiciones de valores morales en su familia, por su propio código de valores, etcétera. Sin embargo, el decidir tener a la criatura es algo en lo cual también va impreso este deseo, y que no significa que siempre sea algo constructivo o algo bueno. Tenemos toda clase de deseos, los seres humanos, muchos inconscientes, muchos inconscientes, otros deseos más conscientes. Pero a final de cuentas, estuviese o no estuviese planeado, hay ahí de intermedio un deseo, y es más o menos de ahí donde vamos a partir para ir hablando de estos distintos destinos que va cobrando la maternidad en cada mujer. Hay personas, Gaby, que creo que de alguna manera tienen la idea de que se puede sustituir una cosa con otra, ¿no? De cómo podríamos decir, bueno, es que tal vez yo no tuve hijos, pero por lo mismo, como no tuve hijos, pues entonces voy a tener perros, por ejemplo. Voy a tener gatos, o voy a tener algún tipo de refugio de animales. Y este tipo de cosas realmente resultan dolorosas de vivir para muchas personas y para las personas que están alrededor de estos individuos. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con la dolorosa realidad de que no es que una cosa sustituya a la otra.
No es como decir esta frase que seguramente quien lo dijo no sabía nada de carpintería, de un clavo saca otro clavo, ¿no? ¿Cómo podríamos sustituir un aspecto de la vida con otro? Lo único es que nos vamos a encontrar que la maternidad, el deseo de maternidad, puede tener vías de deseo distintas. Se puede llegar a sentir un placer, se puede llegar a sentir una realización de algunos aspectos de la maternidad en la mujer en otras actividades. Por ejemplo, podríamos pensar cómo una persona puede llegar a sentir otra vez este deseo, cómo puede llegar a cumplir este deseo a través, por ejemplo, de los nietos que pueda llegar a tener, ¿no? De cómo es, mira, es que mis hijos o mis hijas tuvieron estos pequeñitos, entonces vuelven a hacer este asunto de querer cuidar, de nutrir, de querer apapachar, y se puede volcar sobre los nietos, ¿no? Se puede volcar sobre los nietos, y evidentemente que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no son hijos propios, ¿sí ve? Pero se puede disfrutar y se puede expresar un cariño maternal hacia esas criaturitas. No quiere decir que podríamos cambiar la experiencia, por ejemplo, de tener hijos con la experiencia de cuidar niños de alguien más, ¿no? También, por ejemplo, podríamos pensar en otra persona, como hay como este estereotipo recurrente de las maestras de kinder, ¿no? Yo no he sabido de un maestro de kinder, por ejemplo. Además no les permiten la entrada, ¿no? Si quisieran. No, debe de ser. Difícilmente. Pues debe de ser una cosa muy estigmatizada, porque, digo, estudiando alrededor de la salud mental y investigando digo, también trabajando en instituciones educativas, nunca me ha tocado ver un maestro de kinder, ¿no? Y es una cosa bastante curiosa, porque también ahí podríamos ver que en ciertas mujeres puede descargarse ese, digamos, como este instinto maternal, cuidando y educando a estas criaturitas. Pero no es, ok, no voy a tener hijos y por lo tanto me voy a dedicar a ser maestra de kinder. No, es otra vez ahí la maternidad expresándose en una actividad distinta, pero no como sustitución. Y de eso vamos a estar hablando en estos días que tenemos este tema. Así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de los destinos de la maternidad. Y tú estabas hablando, José Luis, antes de salir a corte, acerca de qué ocurre cuando este deseo de maternidad no se ve satisfecho y se trata de buscar algún tipo de reemplazo o algún tipo de sustituto. Quizás no se ve satisfecho no solo por el hecho, podría darse el caso de una mujer que en determinado momento decidió no tener hijos o que no está capacitada para tener hijos y bueno, esto lo suple o intenta suplirlo de alguna otra manera. Pero también está esta mujer ávida, esta mujer que está como hambrienta de hijos constantemente. En días pasados hablábamos de cómo una señora puede hasta tratar de apropiarse del vientre de la hija o de la nuera para seguirse reproduciendo, ¿no? Para seguir teniendo criaturitas pequeñas. Y en muchas ocasiones, pese a tener hijos, es curioso porque de pronto muchas mujeres van sintiendo, en especial las que están muy apegadas a este rol maternal, que un hijo es un niño, es un hijo pequeño, y que cuando los hijos crecen, entonces se quedaron sin hijos. Es un pensamiento muy siniestro. Bien sea cuando crecen o en muchas ocasiones cuando se van de casa, ¿no? Bueno, pues es que ya se casaron, ya me quedé sin hijos, y entonces es como, bueno, pero ya no existen, ¿no? Si no son portables, si no son cargables, si no son controlables, si no están bajo mi techo, si no están dentro de esta pequeña circunferencia alrededor mío, entonces no existen. Y de verdad hay muchas mujeres que si bien quizás no lo
conciben de esta manera, quiero decir, no lo piensan como una convicción así tangible, de esa manera, lo sienten de esa forma, y a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? A lo mejor sí dicen, no, bueno, pues es que ahí están mis hijos, me siento sola, pero sé que ahí están mis hijos, y de todas maneras están buscando adoptar a cualquier cantidad de niños, en ese caso de niños, ¿no? Porque hay muchas mujeres que sí lo viven, aunque sí sean madres. Bueno, se sienten como que ya no lo son una vez que sus hijos o hijas son adultos. Y en otras ocasiones puede que no vaya enfocado específicamente al cuidado de niños, o estas ansias que tienen acerca de las criaturas pequeñitas, sino sencillamente de cuidar, ¿no? De buscarse ahora a alguien que sí pueda ser eternamente dependiente, digamos, eternamente insuficiente, que no pueda valerse por sí mismo o por sí misma para poder cuidar de alguien constantemente. Y también en esta ansia de cuidados también va encubierta una ansia muy grande como de poseer algo, de tener para sí algo, y de control. No es que las cosas, absolutamente nada en el mundo es gratis, ¿no? Y esto no es algo malo, es algo que tendríamos que entender, no con desilusión, sino para poder empezar a encontrar cierta congruencia en las cosas que de otro modo parecerían no tener sentido, ¿no? Lo hizo porque sí, lo hizo por mero altruismo, o lo hizo porque no sé por qué está con ese hombre, si ese hombre no es nada autosuficiente, es un mantenido, no sabe hacer nada, no mueve un dedo. ¿Por qué está? Si ella es tan trabajadora, emprendedora, hace, deshace, no lo podemos entender, ¿no? Claro, porque pareciese que estuviese desconectado, ¿no? Como que está totalmente descontextualizado. En realidad, el cuidar a alguien te otorga un poder demasiado grande sobre esa persona. Por eso es que los cuidados, aún los cuidados más necesarios, que son los cuidados de la madre, no deben prolongarse por demasiado tiempo, y no deben de ser, no debe de volcarse la madre sobre de sus hijos. De otro modo, como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, quedan tullidas las personas, quedan incapaces y aún así hay hijos que se pueden defender con garras y dientes, y salen como pueden, pero salen y se empiezan a hacer de sus propios recursos, y se empiezan a hacer. Y entonces esta mujer puede empezar a voltear alrededor como para ver alguien que ya esté tullido y que ya no se vaya a destullir, alguien para adoptar de esa manera, ¿no? Sí, en ese tipo de movimientos, fíjese, realmente hay muchísimas expresiones de este tipo de comportamiento, que nos pueden pasar por socialmente aceptables, ¿no? Personas, por ejemplo, que en lugar de empezar a tener hijos nuevamente, o de acercarse a los chamaquitos, buscan lugares, justamente como tú dices, Gaby, de personas que van teniendo alguna discapacidad, por ejemplo, o personas que están en alguna desventaja social o económica, y ofrecen su ayuda, su tiempo hacia este tipo de lugares, pero ofrecen una ayuda muy curiosa, ¿no? Por ahí podríamos haber visto hace algunos años una figura muy importante que estaba alrededor de la caridad, ¿no? De cómo todas estas cosas de los enfermos y de estar con los pobres se volvía como un movimiento humano que todos los que estaban alrededor veían como ultra purificado, ¿no? Casi de santidad. Pero si nos adentramos más hacia este tipo de historias, nos vamos a dar cuenta cómo se empieza a generar un placer por el sufrimiento de los otros, justamente por el placer que genera la enfermedad y de estar alrededor de personas enfermas. No en un aspecto como un médico que puede decir, hay una persona enferma,
hay un problema y se tiene que solucionar. Esta persona enferma sale de su enfermedad y se acabó. Simplemente necesita que permanezca enfermo para que claro, permanezca a su ¿no? lado, ¿no? Ahí el asunto es que se necesitan enfermos, ¿no? Que se necesitan enfermos para cumplir la función de cuidadora o de cuidador como tal, ¿no? Esto va para ambos lados, pero es muy curioso ver cómo hay mujeres que van haciendo este tipo de labor y como le digo, se ve como algo socialmente aceptable. Personas que empiezan a entrar, por ejemplo, a los asilos de ancianos, ¿no? A hacer acompañamiento a las personas que están solas. Y uno podría decir, mira, qué persona tan buena, ¿no? Realmente qué persona le va a dar su tiempo, le va a dar su dinero, le va a dar sus esfuerzos a estas personas que por una u otra cosa se quedaron solas en un asilo, bueno, que debe de ser una cosa muy noble. Y luego, si vamos acercando la lupa, nótese, esto no es en todos los casos, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque por un lado podríamos ver que este deseo de maternidad sí efectivamente ayuda a que las personas se curen, mejoren y se vayan. Y Claro. por otro lado está este deseo de maternidad más siniestro, que era el que tú estabas hablando, Gaby, que es voy y trato, por ejemplo, a los ancianos como niños, ¿no? Y esto lo vamos a ver, mucho cuidado, realmente mucho cuidado con las instituciones, mucho cuidado con las personas que pueden girar alrededor de estos núcleos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver a una persona que está cuidando a otra persona de 80, 90 años, pero tratándolo como un niño, ¿no? Ay, otra vez ya te volviste a orinar. Mal. Mira, a ver, ay no, como te digo, ¿cómo eres tonto? ¿Cómo eres tontito? A ver, y otra vez, y hacemos tal cosa. ¿Te vas a meter a bañar? No, ahorita te vas a meter a bañar. Aparte, tratándolos como niños y de una manera abusiva, ¿no? Y uno como que siente algo de incomodidad, pero no sabe por qué, ¿no? Tú dices, bueno, pues le está poniendo atención, los están cuidando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí que no me cuadra? Pues justamente no está cuadrando eso, que es entrar en un sector justamente para disfrutar de ese momento congelado durante toda la vida, de que siempre van a haber personas necesitadas, de que siempre van a haber personas que se van a poder mangonear y se van a poder tratar como niños. Eso es lo enfermo. ¿Por qué? Porque no es una persona que esté apuntando a que estas personas mejoren, sino que está apuntando justamente a que siempre haya una demanda de afecto, siempre haya una demanda de cuidados. Y esto es una cosa realmente escalofriante, tanto para la persona que se está viendo victimizada por este otro, tanto como para la persona que está haciendo esta labor. ¿Por qué? Porque ahí le damos esta vuelta a la enfermedad diciendo, no, pero es que lo que estoy haciendo está bien. ¿Cómo puede ser que si estoy haciendo un bien social tenga algo de malo? Así como lo hemos dicho tantas veces, por ejemplo, con el trabajo. Es que como si estoy trabajando me recriminan que estoy aquí, ¿no? Es esto mismo. Como si estoy haciendo caridad, se puede pensar que estoy haciendo algo malo o que lo estoy haciendo mal en específico. ¿Por qué? Porque no hay un punto de referencia. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con esto. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de los distintos destinos del deseo de maternidad y hace un momento hablábamos de este destino tan mortífero, ¿no? Que es la enfermedad del otro, que lo coloca en una condición de incapacidad que permite a esta mujer, en este caso, poder hacerse cargo, asegurarse de un seguidor fiel, de una persona que va a estar ahí fielmente, pues en muchas ocasiones ni siquiera por su propia voluntad, ¿no? En muchas ocasiones sencillamente por esta condición que no le permite moverse hacia ninguna otra parte. Y a veces vemos acá los aspectos más oscuros de cada una de las cosas que vamos tocando. Y no es que seamos pesimistas. Lo que pasa es que, bueno, si los tocamos es porque en muchas ocasiones justamente estos aspectos se enmascaran de las formas como más plausibles, ¿no? De las formas que las personas más pueden incluso hasta venerar. Y esto es lo peligroso verdaderamente. Una persona
que es abiertamente destructiva, es muy fácil de identificar y de segregar. Y a veces se necesita segregar, es cierto. Hay ocasiones en las que quizás sea posible hacer algo al respecto para que esa destructividad se canalice de alguna otra forma. Y hay ocasiones en las que eso no es posible y lo único que se puede hacer es apartar de la sociedad para que no pueda seguir haciendo daño. Pero, ¿qué ocurre con estas situaciones en las que se alcanza a sentir algo incómodo, se alcanza a sentir algo destructivo, pero no se entiende por dónde es? ¿Por dónde están llegando los ataques? ¿Cómo nos defendemos? Y esto va también para la persona que lo está manifestando. Porque sí, hay personas que con todo dolo van a ese tipo de instituciones y muchísimas personas se enlistan, muchísimas personas sádicas se enlistan para dedicarse al cuidado de ancianos y de niños, sobre todo, en los asilos y en los lugares como guarderías, este tipo de cosas. Justamente para poder llevar a cabo todo este maltrato de una forma justificada, entre comillas, y desahogar esa deseo de destructividad que tienen. Pero en muchísimas ocasiones, y por eso es que es tan peligroso, porque es tan silenciosa esta pulsión que se va colando entre el amor que puedes tenerle a alguien. Y sin darte cuenta, pues estás destruyendo y estás impidiendo el avance o la mejora de las personas a las que quieres, ¿no? Y que quizás sí te duele ver en esas condiciones. En muchas ocasiones la misma persona que lo está llevando a cabo no alcanza a darse cuenta de esto. En muchísimas ocasiones está por ejemplo, este niño enfermizo, ¿no? Que nunca deja de ser enfermizo y que de verdad la mamá pasa las noches en vela y que de verdad está tan preocupada por él y no puede dormir y está constantemente, y bueno, ya se muda a su cuarto porque de pronto le pueden dar ataques en la noche, en cualquier momento, y ella quizás no alcanza a entender esto, no alcanza a ver qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que el niño no se alivia, independientemente de los cuidados, de los mejores doctores, de todos los esfuerzos. El niño de una u otra forma vuelve a caer enfermo por los motivos más insignificantes del ambiente. Puede ser por alergias, puede ser por un montón de cosas. Y ahí se puede estar colando de forma muy silenciosa y muy tramposa nuestra propia pulsión de muerte, el propio deseo de que permanezca ahí. Y es que lamentablemente tenemos deseos a los que necesariamente debemos renunciar, porque de otra forma terminarían teniendo el resultado opuesto a lo que esperaríamos, terminarían destruyendo al objeto de nuestro amor. Este es uno de esos casos, ¿no? Quizás es mucho el amor, es mucha la cercanía, y justamente por eso es que se debe marcar una distancia. Toda esta culpa que puede despertar a una mamá, dejar a el pobre niño en su propio cuarto, solo, con todos esos miedos, bueno, pues gracias a eso, digamos, por amor también se lo aleja al niño, y al alejarlo se le permite que él mismo se desarrolle. Justamente es como esta parte que no necesariamente tiene que ver, así como si lo quisiéramos plantear, ¿no? Es que también se necesita amor para dejar ir a las personas, sino que ahí hay un punto en el que el deseo se redirige hacia otro lado, ¿sí ve? Es como si fuera una actividad con tiempo, con su espacio y con su persona en específico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay muchas personas, y en sí todos nosotros, de alguna manera encontramos algo en nuestra vida, encontramos algo en nuestra experiencia, que nos parece
que es una fuente maravillosa de afecto, una fuente maravillosa de placer. Sea lo que sea, esto lo podemos ver desde los niños, es que encontraron los videojuegos y ahora los tenemos pegados de la televisión como lapas, ¿no? En este monitor, y todo el día están jugando, y si los quitamos los niños hacen berrinche y ya no sabemos cómo hacerle. Lo vemos en los adultos también. En los adultos podríamos pensar en una adicción, ¿no? Es que cómo se le pega el alcohol, cómo es que todo el tiempo quiere estar de fiesta, cómo es en el que todo el tiempo quiere estar de viaje. Y nos vamos a encontrar, como le digo, con muchas actividades de estas. Otra de estas actividades también tiene que ver con cómo se va relacionando cada uno con su pareja. Y justamente de lo que estamos hablando el día de hoy es cómo se va desarrollando esos vínculos, cómo se van desarrollando esas situaciones dentro de la maternidad. Hay personas que justamente la mera experiencia del embarazo es algo digamos como el nirvana para estas personas. Es que no hay un momento de más felicidad y más completud que sentirse embarazada. Esto lo podemos escuchar con todas sus palabras de una persona que haya vivido de esta forma. Y, como le digo, podemos encontrar este tipo de cosas. Dentro de nuestra misma, digamos, como capacidad de madurar, vamos administrando nosotros estas energías, vamos administrando nosotros nuestras actividades. Decimos, bueno, me gusta muchísimo tal cosa, pero ¿qué tal si esto lo reservo para mis días feriados? ¿No? ¿Qué tal si esto lo dejo para un momento de mi día, ¿no? Y no de todo el día? Y de esta manera lo puedo disfrutar de tal forma y no dejo de ser productivo y no dejo de disfrutar de estar con tal y no dejo de hacer todas estas otras cosas que también disfruto. Tal vez no tanto, pero también puedo diversificar y puedo hacer esta, digamos, como esta actividad todavía más gratificante, justamente por la dosis que yo me puedo ir administrando, que yo puedo ir, digamos, como apartando de mi día de todas estas cosas. Y también nos vamos a encontrar con la postura infantil, que es, ¿disfruto esto? Sí, ok, entonces lo quiero hacer todo el tiempo, ¿no? Podemos verlo con los niños, lo llevamos al parque y no hay un momento en el que el niño diga, ya vámonos, ¿no? El niño podría estar pegado y dando maromas en los juegos, podríamos pensar el resto de su vida, ¿no? Podría crecer ahí perfectamente como un changuito dando maromas, porque en el momento en el que decimos, ya vámonos, mire, ya es tarde, ya, no, el berrinche o ay, bueno, pero hacemos o no hacemos. Y si usted lo ha notado, es muchísimo más fácil que los niños se desprendan de este tipo de cosas por ofrecer una actividad distinta. Ay, vámonos y vamos a ver una película a la casa. Mira, te pongo una película y nos ponemos a cenar algo. Ay, perfecto. Y los niños se arrancan, porque si no, no hay cómo. Y la verdad es que para todos nosotros es la misma estrategia, ¿no? Decimos, ok, bueno, tal vez ahorita no estoy disfrutando tanto de esto, pero después voy a disfrutar de otra cosa, ¿no? O estoy disfrutando mucho de esto, pero ay, ¿qué tal lo que voy a hacer el día de mañana? Y nos vamos aventando la zanahoria nosotros mismos. Aquí la diferencia es cómo esa experiencia de maternidad se intenta perpetuar, ¿sí ve? Cómo intentamos mantenernos siempre en este estado, así como se lo iba describiendo, de embarazo de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque entonces siempre hay algo que depende de mí. Siempre hay alguien que depende de mí. Y todo nuestro deseo y toda nuestra fuerza libidinal se ve concentrada en una sola actividad. Y acuérdese lo que decimos acá muchas veces. Si nosotros enfocamos todo el amor en un solo punto, también vamos a enfocar todo nuestro odio en el mismo punto. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero no vamos a concluir aún con el tema. El día de mañana, como ya escuchaste a Claudia en la cápsula, vamos a dar seguimiento a este tema. Tenemos una participación de Ana. Ella nos pregunta, ¿a qué se debe que algunas mujeres quieran ser madres por siempre, aunque sus hijos ya estén grandes? O en ocasiones con personas que no son sus hijos. Bueno, Ana, pues hemos estado tratando de entender esto justamente durante todo el programa. Hemos tratado de hablar cómo, esto que tú mencionabas antes del corte, José Luis, de cómo muchas mujeres dicen incluso sentirse muy bien a la hora de estar embarazadas. Es que para una mujer, para muchas mujeres,
el hecho de estar embarazadas y también el hecho de tener hijos pequeños, porque me llama la atención lo que pones aquí, mujeres quieren ser madres por siempre, pues una madre es madre por siempre, no puede dejar de ser madre, una vez que lo es, ya desde ese momento de su vida para siempre va a ser mamá, crezcan sus hijos, fallezcan sus hijos, pase lo que pase con sus hijos, de todas maneras siguen siendo madres. Sin embargo, muchas sienten que una vez que ya están grandecitos, ya no sienten mamás, ya no sienten que están cumpliendo con esas funciones de madre, que las funciones de madre se van modificando también en función a el momento del desarrollo de los hijos. Un hijo puede ser ya muy, muy grande, pueden tener 50 años, y de todas maneras sigue siendo una parte muy importante de su vida y que puede tornarse destructiva o que puede tornarse muy constructiva si es que verdaderamente se adopta, como se puede más bien adaptar a ese otro momento distinto, a esa otra etapa distinta de la vida del hijo o hija. Pero, ¿qué ocurre? Que en gran medida, para muchas mujeres, el hecho de ser madres, de ser madres de estas personitas pequeñitas, de estas personitas indefensas, les hace contrarrestar su propia indefensión y les hace contrarrestar su propio sentimiento de falta. Por eso es que las sensaciones como de completud se sienten enteras de repente, cuando están con el chiquito, cuando lo tienen pegado al pecho. Por eso habrá niños que pueden tener 3 años y siguen pegados al pecho, porque el niño quiere. Bueno, y si el niño quiere aventarse un paracaídas a los 3 años, ¿le vas a permitir? Pues no, porque yo no quiero, porque sé que es peligroso. Pues también tenerlos pegados al pecho hasta los 3 años es muy peligroso para el niño, ¿no? Para su desarrollo psíquico. Entonces, ¿por qué? Bueno, para decirlo muy a grosso modo, porque se sienten completas. Es una forma de crear una ilusión de completud, porque no estamos completos nunca, en ningún momento de nuestras vidas estamos completos. Siempre nos falta algo y esa falta se convierte en la zanahoria, justamente, que va enfrente de nuestro caballito y nos hace seguir moviéndonos y moviéndonos y moviéndonos hacia una meta que en realidad nunca vamos a alcanzar. Podemos alcanzar muchísimas metas en nuestra vida, pero nunca estar completos, porque siempre, en cualquier momento de nuestras vidas, no importa la edad, no importa nada de eso, seguiremos teniendo la capacidad de crear. A final de cuentas, seguiremos teniendo la capacidad de modificarnos, de avanzar, de conseguir algo más, y eso es muy bueno porque eso nos da emoción por la vida. Sin embargo, en muchas personas en las cuales pesa demasiado la pulsión de muerte es un deseo de no deseo. Quisiera no desear nada. Yo puedo experimentar el deseo de 2 formas. Lo estoy reduciendo demasiado. Puedo tener sed y entonces se me antoja un vaso de agua, puede ser un agua de un sabor en específico que a mí me guste, y entonces le estoy impregnando de vida mi deseo. O puedo tener tanta sed que desearía no tener sed, entonces desearía no sentir esta sed, simplemente me salto el vaso de agua. No quiero ya sentir esto. Y entonces lo estoy impregnando, más bien está ya impregnado con pulsión de muerte. El querer sentirnos completos va en el terreno de la pulsión de muerte. Quiero estar entera, que no me falte nada. ¿Cómo? Pues me pongo una prótesis. Me pongo una prótesis, que en este caso es alguien que me necesita y que es él el que está incompleto, es él el que no puede. Yo soy quien sí puedo, tan sí puedo que hasta tengo que hacerlo por él, ¿no? Y fíjate, Gaby, también en esta participación que nos hace Ana,
vamos viendo, ¿no? Digo, intento imaginarme, yo sé porque muchas veces, digamos que ustedes hacen una participación y nuestra telefonista Dona G intenta hacer un resumen de todo esto que ustedes nos están diciendo. Pero prácticamente la idea es esta, ¿no? Porque algunas mujeres quieren ser madres por siempre. Y ahí podríamos ver justamente este significado de ser madre para algunas personas, para algunas mujeres en específico. Que pareciera que el ser madre solamente involucra ese periodo de tiempo en el cual se siente la mujer absoluta e indispensablemente necesaria para la vida del niño, ¿no? Para la vida de ese bebé, ¿no? De esa niña, a final de cuentas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo al dejar de sentir esto, cómo al momento en el que se empieza a notar pues un poco más de independencia, un poco más de ganas de salir a otro lado, de los amiguitos, de que haya un interés por otra cosa que no sea mamá? Y nótese, esto es otro interés, porque realmente en el camino de separación del niño hacia la madre, también hay un camino bastante largo y también tiene que involucrar una renuncia por parte del niño. No nada más es una cosa de la madre y que las madres estén, digamos, como en esta actitud posesiva constantemente, y es que el niño, yo no quiero que se vaya. Realmente los niños a veces tampoco se quieren ir, ¿no? Realmente es una situación muy difícil que se va cruzando en la vida de todos, y no es una situación que pudiéramos decir que todos han superado al llegar a su adultez, ¿no? Se puede llegar como adulto, entre comillas, todavía agarrado de la mano de la mamá, ¿no? Todavía agarrado de la mano en el sentido en el cual no damos una decisión, no hacemos un cambio, sino pasa por el filtro de mamá. Así como cuando estábamos en el parque de niños y nos queríamos subir a algún lado, nos invitaban a jugar a algún lado y volteábamos hacia la banca donde estaba mamá, así con un gesto de ¿puedo mamá? Y mamá hacía como esta cara de que sí o que no. Es justamente lo mismo para muchos adultos. Entonces, si se fija, también está el deseo de fusión por parte del niño. Este deseo de fusión podríamos pensar que no es tan fuerte, no es de la misma calidad que el de la madre. Es una forma distinta, tiene que ver con la sensación de indefensión, con el afecto, con muchas otras cosas, y no necesariamente con la misma fantasía de fusión que puede tener la madre como tal, ¿no? En el niño todavía se despiertan muchas otras cosas que en la madre tendríamos que verlo en un aspecto muy distinto, y también evidentemente pensándolo en la individualidad de cada caso. Pero es justamente por eso que pudiéramos ver que hay mujeres que se embarazan, pasa un rato, 1 o 2 años, se vuelven a embarazar, pasa 1 o 2 años, se vuelven a embarazar. Fíjense cómo este tipo de lapsos de tiempo entre bebé y bebé son muy comunes dentro de las familias, hasta que de plano alguien dice, no, sabes que ya no vamos a tener hijos, no, ya no se puede tener más hijos. Pero por lo general la familia se va haciendo con unos intervalos regulares de 2, 3, 1 año. Y esto también va hablando de cómo iba experimentando esta vivencia la madre, ¿no? De cómo fue algo que se vivió de corridito. Si hubieron 4 o 5 hijos, se vivió esto de corridito durante 10 años. Era una situación que se intentó sostener durante 10 años. Y que seguramente después de eso todavía se sigue intentando sostener, pero ya de otra manera, ya no tanto en lo real de embarazarse otra vez, sino ahora sí en toda esta idea y en todo este intento de regresar a los hijos al útero, ¿no? De que no se salgan nunca, de que se queden juntos, de que la familia es lo más importante, de que ustedes me tienen que cuidar, de infantilizarse, de hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ese es el intento, y eso es justamente, digamos, la fantasía atrás de pensar que solamente se es madre mientras se necesite de mis cuidados. Y esto, pues tú ya lo dijiste, Gaby, no tiene nada que ver. Definitivamente no tiene nada que ver. El día de mañana vamos a expandir un poquito más el tema, así que no deje de sintonizarnos en punto de las 6. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.